Eres un estudiante como cualquier otro, que está a punto de graduarse de la secundaria. Sin embargo, un día de tus vacaciones de primavera, tu abuelo te encomienda llevar un libro extraño a una isla italiana, donde te terminas enfrentando a un dios rebelde, y este mismo te convierte en el séptimo y más joven campeone. Y gente, ¿qué carajo significa esto? El anime comienza con un pibe llamado Godo, nuestro prota, llegando a una isla de Italia para entregar un libro misterioso que le había dado a su abuelo, el cual lo encomendó para que lo llevara a una waifu en ese pacífico lugar. Sin embargo, apenas llega, es afrontado por una waifu rubia llamada Erika, la cual le pide de una forma un tanto amenazadora que le entregue el libro. Y bueno, en ese momento se escucha un fuerte ruido, y a lo lejos se ve aparecer una bestia mamadísima, en forma de jabalí, que la waifu rubia reconoce como un dios rebelde. Vemos que Erika le dice a nuestro prota que huya del lugar, mientras ella trata de hacerle frente a la bestia, invocando con una especie de ritual una espada. Y mientras que la waifu se enfrenta a la bestia, vemos que nuestro prota se encuentra en un pasillo de la ciudad un pibe medio fachero, el cual le dice que es un saqueador, y que fue él quien invocó al dios rebelde. También este reconoce a nuestro prota como un guerrero, al verlo portar el libro extraño. Y bueno, luego el fachero se desaparece, y nuestro prota se termina reencontrando con la waifu rubia, que le pregunta de dónde sacó el libro, y nuestro prota le dice que se lo debe entregar a una waifu llamada Lucrecia. Vemos que la waifu se sorprende, y le dice que esa waifu es la gran maga negra de Sardegna, y que bueno, lo va a llevar con ella. Y al llegar a la mansión de la gran maga, nuestro prota se da cuenta de que es una waifu bastante sensualona, y oye nada más los gustos del abuelo. En fin, vemos que la waifu recibe el libro, y le dice que es el libro de Prometeo, regresándole el mismo porque no quiere atraer gente peligrosa a la tranquilidad de su hogar, alegando también que el dios quiere que nuestro prota se encargue del libro. Y al amanecer, luego de una noche de copas en donde la rubia se pasa de tragos, vemos aparecer a Melkart, el rey de todos los mares, el cual se enfrenta en batalla con el fachero que vimos anteriormente, el cual vemos que se llama Beretranga, el antiguo dios de los persas y dios de la luz, dueño de las 10 encarnaciones del dios que posee la espada dorada e invencible triunfador. Y ok gente, o sea, este pibe está rotísimo. Y vemos que nuestro prota en el andar hacia el sitio de la pelea recuerda las palabras de la waifu sensualona, la cual le dijo que en el libro está plasmado el poder del caballo blanco perteneciente al dios fachero, y que tiene la capacidad de robarle el poder a los dioses y utilizarlo como propio. Y oye, nada mal eso, ¿no? Y luego de ese flashback, nuestro prota decide hablar con Melkart para que lo ayude a derrotar al fachero, el cual ataca a nuestro prota, pero el rey de todos los mares lo protege. Sin embargo, el fachero comienza a usar su espada dorada para robar la divinidad del rey y romper el escudo, pero nuestro prota usa el poder del libro, robando la espada del fachero en el intento. Sin embargo, el pibe comienza a desintegrarse, pero luego de un beso de la waifu rubia, el prota adquiere un power up y logra destruir al dios fachero, quedando él como el séptimo rey demonio llamado Campeone. Y ojito que el pibe está rotísimo. Y luego de una semana y después de tener un sueño en donde la Pandora le habla, nuestro prota despierta en su casa en Japón, y a su lado se encuentra la rubia como Dios la trajo al mundo. Pero ¿qué carajo está pasando aquí, gente? Nuestro prota, bien confundido, habla con su hermana para tratar de crear una historia convincente. Sin embargo, esta no le cree mucho, por lo que bueno, el pibe se va a clases en la academia, y allí se entera que la rubia también estudiaría allí. Y no solo eso, sino que la waifu lo primero que hace es decir que es la mujer del pibe, dejando a nuestro prota con mucha pena delante de sus compañeros de clase, por lo que decide salir del aula con la waifu, pero allí se da cuenta de que salió con otra waifu. Y bueno, la waifu se llama Yuri, y esta lo lleva luego de salir de clases con un pibe en un santuario llamado Amakatsu. Y bueno, ambos saben que nuestro prota es el nuevo campeone y el rey demonio, y estas personas le advierten a nuestro prota que la rubia lo quiere utilizar por ser campeone, donde bueno, el pibe regresa a su casa, y allí se encuentra nuevamente a la rubia, que le dice que la acompañe por un día, para que entienda sus verdaderas intenciones. Y bueno, este acompañamiento lo llevó nuevamente a Italia, donde los representantes de la hechicería del lugar quieren ver sus capacidades, por lo que la waifu rubia comienza a atacarlo, pero el prota, haciendo uso de sus habilidades, logra derrotarla, siendo aprobado por los pibes, que le entregan un medallón bastante curioso, gente. Y de esa misma manera, la waifu rubia le declara su amor a nuestro prota, y ojito que el pibe es todo un galán. Mientras tanto, por otra parte, vemos que se encuentra una waifu cabello plateado llamada Liliana, recibiendo órdenes de encontrar el artefacto por parte de un pibe en las sombras. ¿Y este quién carajo es? Y al volver a Japón, nuestro prota se reúne con la princesa sacerdotisa Yuri, la cual le habla sobre el medallón que le entregaron al pibe en Italia, el cual se llama Giorgio Neon, y se dice que este porta la desgracia para el mundo. Y bueno, la waifu rubia al llegar al lugar le pide a la princesa que verifique si hay alguien detrás del medallón,
y al hacerlo, esta se da cuenta que se trata de la diosa Atenea, la cual quiere liberar a la serpiente del medallón. Luego nuestro prota junto a la rubia se enfrentan a la diosa, pero esta los derrota fácilmente, y al despertar nuestro prota se encuentra en un parque, junto a la rubia que a través de un beso le pasa el poder de la palabra a nuestro prota, y les cuenta la historia de Atenea, y gran manera de adquirir conocimiento, gente, yo creo algo como eso. Y mientras tanto la diosa crea la noche sin estrellas, y logra llegar al monasterio, en donde se encuentra la princesa sacerdotisa con el objeto. Allí la waifu trata de detenerla, con una barrera que no significa nada para la diosa, ya que bueno, la destruye en un instante. Pero cuando va a acabar con la waifu, llega esta waifu plateada y la defiende. Y luego de un rato y cuando la diosa logra obtener los poderes del medallón, la princesa logra invocar a nuestro prota, que aparece en la escena. Y nuestro prota se enfrenta arduamente con la diosa, que cae derrotada luego de una batalla bastante épica. Sin embargo, nuestro prota deja con vida a la diosa, quien huye extrañada del lugar. Y no sé si esto sea bueno o malo, gente. Y bueno, luego el pibe regresa a su casa, y allí la waifu rubia y la princesa se pelean por nuestro prota, mientras que el pibe solo pide que lo dejen en paz. A la mañana siguiente el pibe busca a la waifu rubia en su casa, mientras que por otra parte la princesa tiene un sueño extraño que involucra a la waifu plateada y a un viejo de ojos verdes. Y luego de esto se encuentran en el colegio y realizan sus actividades cotidianas, en donde vemos que en un juego de béisbol nuestro prota termina un tanto mal. Y no es por nada, pero yo creo que eso sí debió doler. Y al terminar la tarde y luego de que nuestro prota acompañara a la princesa a comprar un teléfono y que le enseñara a usarlo, por un lado el pibe llega a su casa y recibe una llamada de un campeón rubio de nombre Salvatore, el cual, bueno, no es muy amigo del prota, pero este lo llama para advertirle sobre alguien de nombre Boban, del cual se dice que puede manipular ciertos lobos y puede convertir a cualquier criatura en sal con su ojo maligno y convertir en esclavos a los muertos que convierte en zombies. Y bueno, que este tipo llegó a Japón. Y gente, esto no pinta nada bien. Vemos que nuestro prota le cuelga al pibe para informarle a la rubia lo sucedido, pero decide llamar primero a la princesa, la cual vemos que es secuestrada por la waifu plateada, que la lleva hacia Boban, el viejo de ojos verdes, quien le pide a la princesa que lo ayude con un ritual. Y gente, esto definitivamente no es nada bueno. Luego vemos que encierran a la princesa con un montón de waifus esclavas, hasta que es nuevamente llevada a los aposentos del viejo, el cual resulta ser un campeón. Hey, gente, esto no me lo esperaba. Allí el viejo le pide nuevamente que realice el ritual que hicieron hace 4 años para traer a la vida a un dios y así poder quedarse con su poder, pero la waifu vemos que se niega a hacerlo. Sin embargo, después de ser amenazada, esta accede y realiza parte del ritual, en donde se da cuenta que el viejo acabó con el dios Osiris. Y después de esto vemos que nuestro prota junto a la waifu rubia llegan a la base del mandato del viejo campeón, y luego de enfrentarse a varios esclavos zombies llegan hasta la habitación del viejo, donde después de una pequeña charla este les regala 30 minutos para que escapen, y si él sale y no los encuentra antes del amanecer, entonces serían libres. Y qué agradable sujeto, ¿no? Y bueno, el grupo comienza a huir, pero al pasar el tiempo determinado por el viejo, sus lobos los alcanzan, y a pesar de que los derrotan fácilmente, vemos que el viejo también llega al sitio y comienza la batalla. Primero vemos que el viejo usa sus zombies guerreros, pero la waifu rubia se enfrenta a ellos, mientras que nuestro prota ataca con el caballo blanco al viejo, que se transforma en un lobo y devora el poder del caballo. Espera, ¿cómo es posible esto? Y al ver esto, la princesa le da una señal a nuestro prota y este entiende que deben de huir del lugar, por lo que activa su velocidad del fénix y escapa del sitio con la princesa, mientras que la waifu rubia huye por otro lado. Y esta misma se termina encontrando con Lily, la waifu plateada, y comienzan una batalla entre ellas, que desencadena una épica pelea en donde por poco la waifu plateada supera a la rubia. Sin embargo, estas son detenidas por la princesa, que llega al lugar junto a nuestro prota, y luego de esto logran convencer a la waifu plateada y a esta que se unan a ellos. Y nada mal, ¿no? Así pues deciden hacerle frente al viejo, que una vez más invoca a sus zombies y se transforma en un lobo. Pero nuestro prota hace uso del conocimiento que le otorga la rubia por un beso suculento y termina derrotando al viejo. Y bueno, gente, hay que decirlo, el prota está rotísimo. Sin embargo, el viejo se levanta y vuelve a tener un power up que pone en apuros al pibe, pero la princesa también le da sus conocimientos al prota con un beso. ¡Qué ofertón! Y logran derrotar al viejo una vez más. Aunque, no, gente, este viejo parece inmortal y se vuelve a levantar para comenzar un tercer round. Pero vemos que comienza a amanecer y este se declara perdedor, donde se va del lugar pendiente de una revancha con
Y bueno, después de esto nuestro prota se va a unas vacaciones con las waifus. Y allí, después de disfrutar de un suculento fanservice, nuestro prota es reclutado por la diosa Atenea, que lo lleva nuevamente a Italia. Por otra parte, mientras esto sucede, vemos que el pibe rubio, que también es campeón, desata un dragón divino. Pero esto hace que el dios Perseo llegue al lugar en búsqueda del dragón. Sin embargo, cuando lo va a matar, Atenea llega y consume al dragón, y hace que nuestro prota pelee con Perseo como entrenamiento. Aunque bueno, gente, el dios no creo que se lo tome así. Después la waifu plateada, que también se encontraba allí, ayuda a nuestro prota con sus alas para huir del lugar, pero son encontrados rápidamente por Perseo, que comienza la batalla contra nuestro pibe, el cual logra quitarse de encima al dios con el jabalí mamadísimo. Pero bueno, el dios regresa y le anula el poder al pibe, y con una flecha le da en el corazón a nuestro prota. Pero, ¿qué está pasando aquí? Vemos que el dios se da cuenta de que nuestro prota sigue con vida después de ese flechazo y pretende darle el golpe final, pero Atenea lo impide. Y luego de esto vemos que nuestro prota despierta en el cuartel de la waifu plateada y allí conversa con ella sobre su inmortalidad. Y bueno, más adelante nuestro prota se reúne con la diosa nuevamente para que le dé la información sobre cómo derrotar a Perseo, pero esta le pide un trato a cambio de la información. Sin embargo, la waifu plateada lo termina impidiendo, donde bueno, nuestro prota le pregunta por qué detuvo la negociación, y esta le dice que no es bueno negociar con Atenea. Sin embargo, luego de dejar estuneado a nuestro prota con un té mágico, se dirige a la playa para negociar con la diosa. Pero bueno, nuestro prota también llega al lugar y allí la diosa les da la pista sobre cómo enfrentarlo, por lo que la waifu deduce que Perseo no es un dios de Grecia. Y bueno, nuestro prota cae desmayado. Vemos que la waifu cuida del prota a la orilla de la playa, y este, al despertar nuevamente con sus heridas curadas, recibe una invitación de Perseo para combatir nuevamente. Y gente, esto se va a descontrolar. Vemos que nuestro prota se reúne con el dios en el Coliseo a donde fue invitado, y allí comienzan su batalla, y una vez más, Perseo usa su luz para anular los poderes de nuestro prota, y ya la cosa no pinta nada bien, gente. Y luego de esto el dios ataca a nuestro prota con su flecha, y lo envía lejos. Sin embargo, el pibe logró recibir la flecha con su brazo. Allí la waifu plateada decide concederle su conocimiento, y tras un apasionado beso, nuestro prota regresa a la acción, pero esta vez ultra roto, y con los conocimientos necesarios sobre el dios que protege a Perseo, el cual era el dios de Beretranga, el pibe rotísimo que nuestro prota asesinó para convertirse en campeones, y del cual adoptó sus poderes. Es así como el pibe se rebela contra su dios, y logra sentarle un buen golpe derrotando al dios. Sin embargo, vemos que este termina escapando, y luego de sanar las heridas de nuestro prota, Atenea va hacia donde intenta huir Perseo, y lo termina matando. Y luego de esto vemos que la princesa se encuentra reunida con una waifu cabello azul, llamada Ena, la cual le dice que ella también será la concubina de nuestro prota. Y vaya lío en el que se metió nuestro pibe. Después de clases, nuestro prota es invitado al salón del té, donde conoce a la waifu cabello azul, que le dice que le servirá también. Y luego de una reunión bastante incómoda para nuestro prota, donde discuten sobre la cantidad de posibles esposas que tendrá el pibe, vemos que este sale con la waifu rubia en una cita. Sin embargo, al estar en dichas citas, la cosa se complica, porque la waifu cabello azul llega y entra en batalla con la rubia por nuestro prota. Y es que bueno, es demasiado irresistible el pibe. Pero vemos que el prota trata de detenerlas, y es consumido por el poder de Ena, que lo envía a una especie de limbo a donde ambas waifus van a buscarlo. Y mientras tanto, por otra parte, vemos que Atenea lucha contra una sombra, y luego de esto entra por el techo de la casa de nuestro prota, encontrándose con la hermanita del pibe. Y en el limbo se encuentra por un lado nuestro prota discutiendo con el abuelo de Ena, llamado Susano, y por el otro las waifus peleando. Allí vemos que la waifu pelo azul se deja absorber por el poder de su espada, la cual es la encarnación de un dios prófano, y bueno, absorbe la energía mágica de la rubia. Sin embargo, nuestro prota llega y la rescata, derrotando momentáneamente a la waifu y otorgándole parte de su poder a la rubia. Sin embargo, cuando vuelve a aparecer la waifu con el poder de la bestia divina, vemos que nuestro prota, en combinación con la rubia, logra rescatar a la waifu pelo azul, y allí se abre el limbo, y logramos ver que la bestia divina es absorbida por la Atenea mala llamada Metis. Nuestro prota revela que Metis es la madre de Atenea, y que Susano le contó que realmente es una serpiente que quiere devorarse los cielos del planeta. Y gente, esto no suena nada bien. Vemos que Metis ataca e intenta quedarse con el cuerpo de su hija para tomar su forma perfecta. Sin embargo, esta es contraatacada por las waifus que le dan tiempo a nuestro prota para que recupere todo su poder, el cual huye del lugar con Atenea. Sin embargo, la diosa Metis es muy poderosa y llega rápidamente a donde se encuentra nuestro prota con su hija, y comienza el nuevo ataque. Vemos que nuestro prota se defiende, pero la diosa ataca sin parar. Nuestro prota intenta atacar a Metis con el caballo blanco, pero a pesar de recibir el impacto, la diosa logra sobrevivir y se absorbe a su hija tomando su forma perfecta.
perfecta. Luego las waifus llegan al lugar y comienzan a transmitir todo el conocimiento de los dioses a nuestro prota. Gente, yo quiero ser el prota para recibir toda esa sabiduría, gente. Perdón, gente, no me juzguen. Y bueno, el pibe comienza un nuevo ataque con el que logra separar a los dioses nuevamente, hasta que Ateneas recupera su conciencia y también besa a nuestro prota, dándole así el poder máximo para acabar con Metis de una vez por todas y liberar el planeta del eclipse eterno. Nuestro prota se despide de la diosa y luego de 2 meses con todo absolutamente tranquilo, el pibe se encuentra en su nuevo hogar, donde ahora no vive solo con su hermana, sino que también con todas las waifus. Sí, joder, qué gran historia.